Hola a todos, mi nombre es José María López Valencia, director del coro polifónico de la cuasiparroquia San Pedro en Cadenas en el Templo de Nuestra Señora del Pilar en Guadalajara, México. Somos un grupo de cantantes e instrumentistas que desde hace muchos años acompañamos con nuestro canto las misas y celebraciones litúrgicas de la fraternidad según el antiguo rito tradicional romano en esta arquidiócesis. Este es el primero de algunas entregas que les haremos en donde hablaremos de música sacra en general. Hoy conoceremos las tres características que propone San Pío X para que una música inspirada sea llamada música sagrada. Pero primero veamos por qué San Pío X es tan importante para la música sacra y quién fue este papa que reinó la iglesia a finales del siglo XIX y principios del XX. Su nombre de pila fue José Sarto y nació el 2 de junio de 1835 al norte de Italia. Fue ordenado sacerdote en 1858 y obispo en 1884. Fue elevado al solio pontificio el 4 de agosto de 1903. Como podemos ver, fue el papa que terminó el siglo XIX y comenzó el XX. Él llegó a la iglesia para ser un gran reformador. Se le conoce principalmente por ser un gran opositor al modernismo teológico y por dirigir la primera modificación del derecho canónico. Sin embargo, a este gran santo siempre le interesó la música sagrada. Cuando era un simple vicario, creó una escuela cantorum con jóvenes en su primer parroquia, con los cuales cantaba y engrandecía las ceremonias, a tal grado que era famoso entre el clero y la feligresía en ese tiempo. Él mismo decía que no hay que cantar ni hay que rezar durante la misa, hay que cantar y rezar la misa. Como obispo de Mantua, durante algún tiempo hizo las funciones de rector y de profesor de teología y de canto gregoriano en su seminario. Siendo patriarca de Venecia, publicó en 1895 una carta pastoral en donde ya se vislumbraban los primeros atisbos de lo que iba a ordenar como sumo pontífice. Y es que los abusos litúrgicos, sobre todo en la música sacra, era el pan de cada día en las grandes misas italianas. Hipólito Taine, quien era un filósofo y erudito francés, dijo un día a la salida de una misa de matrimonio: muy linda ópera, prácticamente igual al quinto acto de la ópera Roberto el Diablo, solamente que aquí Roberto es más religioso. Tal vez no había mucho folclore en esas misas, pero indudablemente la música se estaba sirviendo de la liturgia y no la liturgia de la música. Ya teniendo el anillo de pescador, publica en 1903 lo que bien se le podría llamar la Carta Magna de la Música Sagrada, el motu proprio tra le sollicitudini, donde podemos leer: sea por la naturaleza de este acto en sí mismo, flotante y variable, sea por la sucesiva alteración del gusto y de las costumbres en el curso de los tiempos, sea por la funesta influencia que el arte profano y teatral ejerce sobre el arte sagrado, sea por el placer que la música produce directamente, que no siempre es fácil contener en justos límites, sea por fin por lo de los prejuicios que en semejante materia se insinúan y luego permanecen tenaces, aún entre personas autorizadas y piadosas. Hay una continua tendencia a desviarse del cambio recto. Es en este mismo documento en donde podemos encontrar lo que ahora nos ocupa conocer: los 3 puntos con los que San Pío X nos enseña a diferenciar la verdadera música sagrada. Dice: la música sagrada debe poseer en grado superlativo las cualidades propias de la liturgia, la santidad, la excelencia de las formas, de donde nace espontáneamente su otra característica, la universalidad. Es decir, la música sagrada debe ser santa, perfecta y universal. Punto número 1. Ella debe ser santa y por consiguiente excluir todo aquello que lo hace profana, no solamente en sí misma, sino también de acuerdo con la manera como la interpreten los músicos. Platón y Aristóteles, esos dos grandes pilares del pensamiento occidental de la música, decían que era el principal componente de la educación, que tenía que acercarse a todos los jóvenes y que inevitablemente era una imitación directa de las sensaciones morales, ya que puede modificar nuestros sentimientos. Y es que ¿quién no ha podido ser atraído y reaccionado a diferentes tipos de música en diferentes contextos? Si tú vas a una fiesta y se oye una música que te gusta, pues te vas a parar a bailar, porque ese es el contexto en lo que estás y para lo que está hecha esa música. La música sagrada tiene que reflejar la santidad, la trascendencia, la perfección que debe de invitar a todo el cúmulo de sensaciones, sentimientos y vivencias que tiene el acercamiento a lo sagrado. ¿Y quién podría ser mejor para decirnos y mostrarnos el poder del canto sagrado
cuando fue él precisamente al oír esos cantos en la gran catedral de Milán junto a los sermones de San Ambrosio que comenzó su conversión. Efectivamente, estamos hablando de San Agustín de Hipona. En uno de sus sermones dice: cantad con la voz, cantad con el corazón, cantad con la boca, cantad con vuestra conducta. Lo que nos hace encontrarnos con el aspecto que San Pío X nos dice sobre la santidad de la música, que recae no solo en la forma, sino también en quienes la cantamos, en la conducta, en el modelo de vida y en el testimonio que damos los que nos dedicamos a la música sacra. Número 2. Ella debe ser un arte verdadero. Si no fuera así, ya no podría tener sobre el espíritu de los auditores la influencia beneficiosa que la Iglesia pretende hacer al admitir en su liturgia. El Salmo 46 canta: toquen para nuestro Dios, toquen para nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra, tocar con maestría. De manera que ya desde el Antiguo Testamento el ejercicio de tocar las alabanzas a Dios era un ejercicio especializado, una tarea que requería un talento y que ese talento fuera desarrollado a tal grado que pudiera ejecutarse con maestría, a ser digno de ser admirado y que se pudiera enseñarlo a las futuras generaciones. No podemos bajar el canto litúrgico hasta la banalización con el supuesto de hacerlo asequible a las personas. Hay que tener cuidado, porque esto no significa que la gente no pueda cantar. Al contrario, la Iglesia, el mismo Pío X, así como su sucesor Pío XI, lo deja muy claro. Sobre todo este segundo lo hace en su bula Divinis Cultus Sanctitatem de 1928. Para que los fieles tomen parte más activa en el culto divino, devuélvase el uso del pueblo, el canto gregoriano, en lo que el pueblo corresponde. ¿Y cómo se iba a poder lograr esto? Pues girando las instrucciones para que primero se hicieran coros parroquiales, también en los seminarios, en los conventos y evidentemente una muy buena escuela cantorum en las catedrales, así como la fundación de una escuela de música a nivel superior. Fruto de esto es la escuela que tenemos aquí en Guadalajara, la Escuela Superior de Música Sagrada. Lo que descubrimos entonces, y lo vamos a ver más adelante en el último punto de la universalidad, no es que la Iglesia y la tradición litúrgica llegue a un momento en que no admita nada más. Incluso en tiempos de San Pío X hubo quienes pugnaban porque solo se cantara canto gregoriano y se suprimiera cualquier otro tipo de polifonía. El mismo Papa dijo que era una exageración. Se trata que se entienda primero que la liturgia es un acto de adoración del hombre hacia Dios y de ninguna manera de Dios al hombre, de manera que se tiene que partir de dos principios fundamentales. Primero, que a Dios siempre hay que darle lo mejor. Aquellas manifestaciones realmente trascendentes y una técnica que llega y que busca llegar a la genialidad en cuanto a todas las manifestaciones humanas que se pueden ver en la liturgia, por ejemplo, una arquitectura verdaderamente perfecta, las proporciones de los templos, las imágenes sagradas llevadas a su perfección en las diferentes técnicas de la plástica. Lo mismo en los vasos sagrados hechos de materiales completamente nobles y labrados de formas hermosas, los ornamentos y paramentos litúrgicos, tomando las telas más ricas, las posturas y los ritmos que se tienen que llevar a cabo dentro de la celebración. Y evidentemente la música compuesta con las técnicas más bellas que el hombre ha podido alcanzar, y no solo compuesta, sino interpretada evidentemente. Parecería que quede excluida cualquier expresión, pero eso no es lo que los santos padres han expresado. Se trata que esta liturgia abrace en este caso el canto popular y lo eleve, lo haga mejor. Entonces forma el ser humano y trata y busca llevarlo a un estado mejor del que está en todos los sentidos y en el de la música también. Así que bueno que se canta Tú reinarás y que viva mi Cristo. Estas manifestaciones populares hunden sus raíces en nuestra cultura y son muy queridas por nuestro pueblo. Pero también que ese pueblo comience a entrenarse y entender el canto gregoriano en sus formas más sencillas y simples, y así aumente la belleza del rito. Tenemos que ser muy conscientes de que toda esa belleza no se queda solamente en una especie de performance y que la feligresía se convierta en público, sino que realmente nos envuelva, nos invite, nos mejore y nos haga no solamente trascender, sino que nos haga querer ser mejores, querer ser santos. Es la finalidad de la música y del canto litúrgico. Punto número 3. La universalidad. El Papa Sarto dice: pero ella también debe ser universal en el sentido de que si está permitido a cada nación adoptar en las composiciones eclesiásticas las formas particulares que constituyen en cierto modo el carácter propio de su música, estas formas deberían estar subordinadas a las características generales
que debe tener la música sagrada, de tal manera que ninguna persona de otra nación pueda, al escucharla, experimentar una impresión negativa. Este último es la continuación del segundo punto. Si la liturgia y la belleza que la envuelve invita a su participación, a una participación activa al pueblo de Dios, y lo hará evidentemente también desde su cultura, pero así como toma las almas de los fieles, también busca transformar esta cultura. Esa es la diferencia. Porque la Iglesia toma elementos culturales de los pueblos y los reviste de la tradición litúrgica y los devuelve, no solo al pueblo que los prodigó, también a la Iglesia universal. Y entonces la cultura de ese pueblo ya no solo es una cultura de ahí, sino que es un aporte más al tesoro inmenso de la liturgia católica. El canto gregoriano mismo está lleno de reminiscencias y raíces en otros pueblos más antiguos e incluso también en otros ritos igualmente católicos. Aquí mismo las manifestaciones del canto durante los años del virreinato son muchas y muy variadas. Se me vienen a la mente, por ejemplo, los villancicos, que aunque no es música sagrada en sentido estricto, es música religiosa inspirada en lo sagrado. Recoge muchísimos elementos culturales de los nativos mexicanos, de los africanos, autores como Manuel de Sumaya, como Francisco López de Capilla, Gaspar Fernández, nos pueden dar muestra de eso. El canto, la liturgia mozárabe y toledana que se trajeron los españoles y que junto con el canto gregoriano dieron a las catedrales las bases para la composición de las polifonías hispanas. Llegamos al fin de nuestro primer encuentro. Estos fueron los 3 puntos que San Pío X nos enseña sobre la música sagrada, que fueron la base para la institución de su reforma litúrgica, sobre todo la que se refería a la música. Más adelante podremos ver lo que los padres de la Iglesia hablaron sobre ella, otros santos padres, y evidentemente también tocaremos lo que dice el Concilio Vaticano II sobre estos temas, que de ninguna manera desdice a San Pío X lo que nos mostró en 1903, ni lo que expuso Pío XI 20 años más tarde, ni la sagrada tradición de la Iglesia en cuanto a música se refiere. Es una continuidad. Hablaremos también de autores, de obras en particular, del órgano y evidentemente del canto gregoriano. El equipo que hacemos posible el programa musical del Templo de Nuestra Señora del Pilar, al servicio de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en México, estaremos periódicamente aquí con ustedes exponiendo estos temas. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.